Isaías, consolaos pueblo mío, es el título de la lección de escuela sabática para el primer trimestre del 2021. Prepara tu lección y tu Biblia y vamos a estudiar juntos con Joel Medina, director y orador de Fe y Esperanza. Me da mucho gusto y mucha alegría poder acompañarles en esta ocasión para tener la lección número 12 de este primer trimestre de 2021. Mis hermanos, les saluda a su amigo y servidor Joel Medina. Hoy traemos la lección número 12 y por supuesto estamos ya a punto de terminar este trimestre, mis hermanos. El que viene, ahora vamos a hablar sobre las promesas divinas, ¿verdad? Pero mientras tanto necesitamos terminar este trimestre. Quiero agradecerles infinitamente a cada uno de ustedes porque están constantemente en comunicación con nosotros, porque nos están apoyando también. Muchas gracias a todos ustedes, a las personas que se dan cita semana a semana para estudiar la lección con nosotros, la lección de escuela sabática, y también, ¿verdad?, para todos aquellos ministerios que están retransmitiendo nuestros programas. Dios les bendiga abundantemente, es nuestro deseo y oración hoy y siempre. Mis hermanos, vamos a entrar de una buena vez a la lección, ¿le parece? La lección número 12, el deseado de todas las gentes. El deseo de todas las gentes, sin duda alguna, otra vez hablaremos de Cristo Jesús. Y qué hermoso saber que el ministerio de Cristo Jesús es lo que nos trae hoy por hoy para ser lo que nosotros somos. Si el deseo de todas las gentes vive en nuestro corazón, todo puede ser totalmente diferente. Incluyendo si tenemos problemas, si tenemos alguna dificultad, cualquier cosa. El deseado de todas las gentes, el que, en otras palabras, el que todo mundo desearía recibir para resolver todos sus problemas. Bueno, ahí está la solución en Cristo Jesús. Cualquier problema que tengamos, la solución está en Cristo Jesús. El deseo de todas las gentes, mis hermanos, desafortunadamente, es el deseo de todas las gentes, pero no todas las gentes lo reciben, tristemente. Algunos tal vez creemos que lo recibimos de la forma correcta y apropiada, y tal vez estemos equivocados. Entonces, vamos a analizar en esta lección los detalles que deben conllevar a un pueblo, ¿verdad?, a un grupo de personas a que tengan el deseado de todas las gentes. Mis hermanos, necesitamos entender de una forma personal lo que Jesús es para cada uno de nosotros. Si queremos llevar el evangelio a todo el mundo, no podemos llevar lo que no tenemos. Necesitamos entender que Jesús es nuestro guía, que Jesús es nuestro redentor, que le hemos deseado y le hemos aceptado y que ahora Él vive en nuestro corazón, y de esa forma podemos llevar el evangelio ahora sí a todo el mundo. Otra vez, si no tenemos el evangelio en nuestras vidas, si no vivimos el evangelio, ¿qué vamos a presentar al mundo? ¿Se da cuenta? Bueno, el deseo de toda la gente, mis hermanos, está listo para buscar el fondo, lo más profundo de tu corazón y allí vivir y de esa forma llevar a cabo el mensaje, la misión que Él mismo nos ha dejado. El texto de memoria se encuentra en Isaías 63 y vamos a darle lectura, mis hermanos, pero por supuesto vamos a pedir la unción del Espíritu Santo antes de llevarlo a cabo. Oremos, por favor. Padre bendito, una vez más, gracias porque eres bueno con nosotros, Señor. Gracias porque estás con nosotros y porque nos acompañas. En este estudio, Señor, tan importante, pedimos tu ayuda, pedimos tu consejo. Ayúdanos, Padre bendito, a continuar tomados de tu mano, a continuar siendo tus hijos fieles. Y si en algo estamos equivocados, pensando que somos fieles hijos tuyos, ayúdanos a entender, Señor, esa parte y poder reivindicarnos, poder acomodar nuestras vidas para vivir apropiadamente como tú lo deseas y como tú quieres, para que podamos representarte apropiadamente y llevar el evangelio a todo el mundo apropiadamente, el evangelio que tú quieres que llevemos. En nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, el texto de memoria dice: y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. La luz que el pueblo de Dios tiene en sí, el mundo lo desea, el mundo lo quiere, el mundo quisiera tenerlo. De hecho, Jerusalén, ¿verdad?, fue podemos decirle, el espectáculo, el centro de atención para las naciones alrededor, porque tenían la bendición de Dios. En el tiempo antiguo era muy común que la ciudad se apoyara en su Dios y que todo lo que pasaba alrededor de la ciudad, alrededor del pueblo, era porque provenía de su Dios. Obviamente la mayoría de las ciudades, y digo la mayoría porque de pronto alguna otra ciudad podría haber creído en ese Dios también nuestro, ¿verdad? Pero en sí,
la mayoría del mundo vivía con dioses paganos, vivía adorando a otros dioses. Y aunque también le pedían a esos dioses que les ayudaran, de pronto, ¿verdad? Ellos, de cierta forma, tenían algunos favores o creían tener algunos favores de parte de ellos. Mis hermanos, nuestro Dios, al Dios al que tú sirves, al Dios al que yo sirvo, es Jehová, Jehová de los ejércitos, el Rey de reyes, el Señor de señores, el que nunca falla, el que habla y las cosas suceden. No hay ningún otro Dios que esté representado en ninguna, y sabe que en ninguna de las filosofías, últimamente, ni romanas, ni griegas, ni de ninguna forma, ni egipcias tampoco, ¿verdad? No hay ninguna filosofía de ningún Dios que haya dicho y se haya hecho. Que haya así y haya, que con la palabra sea el motor y el movimiento y la acción. No hay ningún Dios así. La mayoría de los dioses paganos o los dioses que existen fuera de nuestro Creador son dioses que el mundo se ha inventado. Pero esos dioses viven bajo el embudo o bajo la tutela del Dios grande, que es nuestro Padre Celestial, que es Dios, el Dios de los ejércitos, Jehová, ¿verdad? Dese cuenta que la mayoría de los dioses están atados a eso, a la creación. Si es el Dios de los árboles, el Dios de los astros, el Dios aire, el agua, lo que sea que todo el mundo le ha puesto en Dios. El Dios Sol, que es el mayor, el más grande del mundo pagano, por ejemplo. Ese Dios Sol está atado a nuestro Dios. Imagínense nada más. Qué interesante y qué hermoso saber, ¿verdad?, que nuestro Dios es Dios de dioses. Vamos a ponerlo de esa manera. Qué hermoso, ¿verdad? Así es que, mis hermanos, el pueblo de Dios tendrá esa luz que proviene de ese Dios. Y esa luz que proviene de ese Dios, tenemos que reflejarla a otras personas. Pero como dije al principio, no podemos dar esa luz a ninguna otra persona o a ningún otro pueblo si usted y yo no tenemos esa luz. ¿Sí me entiende? O sea, piénselo por un momento. Usted no puede dar amor si no tiene amor. Yo no puedo dar amor si no tengo amor. Y vamos a algo literal y algo físico. Usted no puede dar dinero, una ayuda de dinero a una persona que necesite si usted no tiene dinero. Usted no puede dar el alimento que una persona necesite, aunque sea una grave necesidad, si usted no tiene el alimento. O sea, usted y yo no podemos dar lo que no tenemos. Lo mismo va en el sentido espiritual. ¿Cómo podremos dar en un momento dado algo que no tenemos? ¿Se da cuenta? ¿Tiene la luz de Jesús? Usted puede dar la luz de Jesús adelante. La puede llevar al mundo, la puede llevar a esa gente que la necesita. ¿Tiene el amor de Jesús en su corazón? Ese amor de Jesús usted lo puede llevar a otras personas y mostrarlo, ¿verdad? Pero igual, si no tenemos el amor de Jesús, estimados, ¿qué podemos dar a otras personas? ¿Sabe? Lo único que podemos dar es lo que todo mundo puede dar. Si usted y yo no tenemos el amor de Jesús, lo único que podemos dar es lo que todo mundo ya tiene. Y si todo mundo ya tiene lo que tiene, no lo necesita de nosotros. Somos un pueblo especial, real sacerdocio. Un pueblo que tiene algo especial. El amor de Dios. El amor que el mundo no conoce. Y tal vez por eso también muchas veces nos rechazan. Jesús vino al mundo, el mundo no lo conoció, el mundo no lo recibió. ¿Por qué? Jesús dijo en un momento dado, ¿verdad?, en su oración: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Yo los he enviado al mundo y el mundo no los conoce, el mundo no los acepta porque no me aceptan a mí, no me conocen a mí. ¿Se da cuenta? Entonces, estoy parafraseando obviamente, ¿verdad? El pueblo de Dios, mis hermanos, necesita llevar ese cariño, ese amor, esa ternura que Dios quiere tener para todo el mundo. Por eso necesitamos no solamente predicar el Evangelio, que es parte de nuestra responsabilidad como cristianos, pero también atender al mundo en sus necesidades. Pero vamos a repetir de nuevo, si no tenemos lo que el mundo necesita, no lo podemos dar, por mucho que queramos darlo, ¿cierto? Entonces, mis hermanos, andarán las naciones a tu luz, las gentes vendrán a querer agarrar luz de ti. Esas bendiciones de parte de Dios, la gente las desea y las va a querer tener. De repente usted no se ha dado cuenta que alguien viene y le dice: ¿sabes? Me encantaría ser como tú eres. Me encantaría tener esa paz que hay en tu hogar, que hay en tu corazón, que hay en tu matrimonio, que hay en tus hijos. ¿No le ha tocado de repente?
Qué hermoso saber, ¿verdad? Que una persona vea la paz que está en su ser, que vea la paz que hay en su matrimonio, que vea la paz que hay en su familia. No somos una familia perfecta, pero tenemos a Jesús y sabe, vamos a ponerle, en Cristo Jesús somos mejores que el mundo, porque tenemos el amor de Jesús, tenemos la paz de Cristo en nuestros corazones, ¿verdad? Bueno, ese amor, esa paz, podremos compartirla con alguien más, ¿verdad? Qué hermoso, ¿verdad? De esa manera. Así es que van a venir las personas a buscar tu luz, a buscar eso que tú tienes de parte de Dios, ¿sí? Vamos a la parte del domingo, mis hermanos. Esta lección va a ir un poquito rápida. No hay mucho que analizar. Yo espero que usted haya leído ya Isaías 59, Isaías 60 y 61, para que pueda entender el concepto completo de lo que hay detrás del estudio de esta semana, ¿sí? Dice el domingo, los efectos del pecado, y está basado en Isaías 59. Dice Isaías 59:2. ¿Qué mensaje se da aquí que responde la pregunta de Isaías 59:1? Vamos a leer 59:1 primero y luego el versículo 2, ¿sí? Dice el versículo 1 de Isaías 59. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha endurecido su oído para oír. Note algo bien interesante. Dios no ha negado la salvación a nadie, y ni ha negado su oído para escuchar a las personas. Pero más adelantito vamos a encontrar que Dios sí se aparta, ¿verdad?, de aquella persona que es impía, aquella persona que quiere seguir constantemente en el pecado, ¿no? Ahora leemos el versículo 2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho que oculte de vosotros su rostro para no oíros. Nuestros pecados, mis hermanos, nos han alejado de Dios. Dios no ha cerrado su oído. Dios no ha dejado de extender su mano para salvarte. Pero nuestros pecados nos van alejando cada vez más y más y más de Dios. Lo hemos dicho anteriormente, recuerda, en otros estudios, en otras lecciones, que el pecado, mis hermanos, de pronto usted y yo lo miramos como el adulterio, el robar, el mentir, lo que sea. Ah, mira, cometió un pecado. No, el pecado es apartarnos de Dios, mis hermanos. Es desobedecer a Dios. La desobediencia a Dios nos aparta de Dios, nos aleja de Dios. Entonces, una vez que desobedecemos a Dios, que hemos cometido el pecado de la desobediencia, nos vamos alejando de Dios. Ahí va el pecado. Entonces, cuando estamos lejos de Dios, el reflejo, ¿verdad?, de estar distanciados de Dios es el mentir, el robar, el adulterio y todo lo demás. Una persona que no está bien con Dios cometerá adulterio, robará. Y no me refiero necesariamente que tenga que hacer todo eso una persona. No. Porque de pronto, aunque estemos lejos de Dios, de repente tenemos algunos principios morales, ¿no? Pero va a ser más fácil una persona que está lejos de Dios poder robar, mentir, cometer adulterio, etcétera, 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 ¿no? Una persona que está lejos de Dios no tiene el temor a Dios. Entonces comienza ahora a tener las consecuencias de haberse alejado de Dios. Note lo que dice el versículo 2 y lo leo una vez más. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Entonces, si estamos lejos de Dios, ahora sí, el mentir no tiene ningún problema. No nos sentimos mal, no nos sentimos con el remordimiento que el pecado debería traer a nuestro cuerpo, a nuestra mente, a nuestra vida, ¿verdad? Ese coraje o ese temor, ¿verdad?, por el pecado. Si estamos lejos de Dios, a una persona que quiera cometer adulterio, lo cometerá sin ningún problema. Está lejos de Dios. Que quiera robar, que quiera matar, lo hará. Una persona que mata solamente por matar, está lejos de Dios, obviamente, y no tiene el temor de Jehová. Entonces, se ha alejado. Su alejamiento de Dios, la desobediencia a la ley de Dios, nos ha alejado de Dios. Y esto lo vamos a mirar ahora aquí en Proverbios 28:9. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Qué cosa tan interesante. El que aparta su oído para no oír la ley de Dios, los 10 mandamientos, la Santa Biblia, póngale lo que le quiera poner. Alguna persona dice, bueno, la ley de Dios ya no. ¿Sabe? La ley de Dios está en la Santa Palabra. Entonces, cualquier persona que aleje su oído y que aparte su oído para no escuchar la ley de Dios, su oración también es abominable. Abominable es que a Dios le da
asco escuchar a una persona que viene a pedirle, a pedir bendición y a tratar de ser un santo frente a Él, aparentar que somos cristianos frente a Él. Esto es grave, mis hermanos. Esto es muy grave. Nos acercamos a Dios y pensamos que tenemos una aura de repente en nuestra cabeza, ¿verdad? Y, somos santos. Señor, mira, por favor, que nosotros, que ayúdanos, que mira, que las bendiciones, que cuídanos, que protégenos, que nuestros hijos, que nuestras hijas, ayúdanos, que mira, que... Y de repente hasta nos atrevemos a pedir por alguien más, ¿verdad? Sabiendo que estamos lejos de Dios, mis hermanos. A eso me refiero. La idea aquí, mis hermanos, y el mensaje es que escudriñemos nuestras vidas de una forma personal y veamos. Entonces, ¿qué? Ahora, podemos decir, y ahora usted analice el punto. Analice a nivel suyo, a nivel propio. Yo hago lo mismo también. Entonces que yo soy perfecto. No, mis hermanos, no soy perfecto. Y nunca he tratado de decir semejante disparate, que yo sea perfecto y que no hay ningún pecado en mí. Por eso, la persona que comete pecado, pero que está cerca de Dios y que de repente comete un pecado involuntario, se acerca a Dios y dice: Señor, perdóname, no quise cometer ese pecado. Dios es bueno para perdonar. Y vamos a mirar a través de la lección cómo Dios está siempre dispuesto a escuchar un corazón que esté dispuesto verdaderamente a aceptar su culpa y verdaderamente pedir perdón por su pecado. Ahora mire, verdaderamente pedir perdón por su pecado es que usted va a remediar las acciones y ya no va a hacer el pecado que estaba haciendo. Porque si vamos a pedir perdón por un pecado y vamos a seguir pecando y pecando y pecando, Señor, perdóname porque robé. Y al siguiente día va a ir a robar otra vez. Y luego, Señor, perdóname porque volví a robar. Y Señor, perdóname porque volví a robar otra vez. Y Señor, o sea, ¿sí me entiende? ¿Hasta qué punto queremos jugar con Dios? Y creemos que Dios es un Dios que cumple caprichos solamente. No. Obviamente la persona que vino y pidió perdón por su pecado y siguió cometiendo el pecado, no lo pidió de todo corazón. Y ese pecado Dios no lo ha perdonado, porque si no sale de tu corazón, Dios no lo va a perdonar. Y si no lo ha perdonado, por muy cristianos que pensemos que seamos, mis hermanos, y que estemos dentro de la iglesia, vamos a ser destruidos. Y que de eso habla la lección también en esta ocasión. Seremos destruidos. Vamos adelante. La respuesta para esta pregunta, ¿qué mensaje se da aquí? Que responde a la pregunta de Isaías 51:1. Dice: tristemente, nuestros pecados nos han alejado de Dios y Dios no nos escucha entre más lejos estemos de Él. Y otra vez, no es que no escuche Dios tu voz o la plegaria de alguien que está hablando. La va a escuchar, solamente que no la puede atender porque el pecado que está en nosotros no permite que Dios se acerque a nosotros. ¿Y sabe qué? Y no porque Dios no quiera acercarse a nosotros. Lo que pasa es que si Dios se llegara a acercar a ti y a mí, piensa, si Dios se llegara a acercar a ti y a mí, porque tú dices: Señor, acércate, ven conmigo, acompáñame, pero estás viviendo en pecado. Si Dios se acercara a ti para estar contigo o conmigo, viviendo en pecado, moriríamos. Porque el pecado no puede estar cerca de Dios. El pecado es destruido en la presencia de Dios. Y esa es la venganza de Jehová en el día final, precisamente de la que vamos a hablar más adelantito. Entonces, si nosotros pedimos a Dios que nos acompañe, y estando en pecado, mis hermanos, Dios no nos va a acompañar, no porque no quiera acompañarnos, sino porque nuestra actitud, nuestra forma de pedir perdón no sale de todo corazón y no estamos limpios de pecado. No porque no hemos pedido perdón apropiadamente por nuestro pecado, Dios no lo ha perdonado. Entonces, mire, que Dios no lo perdone, cargamos el pecado en nosotros. Y si seguimos así y así llegáramos a morir, tendríamos que pagar ahora la paga del pecado, que es la muerte, y es la muerte eterna, no la muerte que la Biblia le llama sueño. ¿Ok? Otra pregunta ahí en el domingo dice: lee Génesis 3:8. ¿Cómo revela este ejemplo el principio expresado en el párrafo anterior? Génesis 3:8 dice: y oyeron la voz de Jehová, Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios entre los árboles del huerto. La respuesta para esta pregunta: cuando el hombre pecó, ya no podía estar cerca de Dios. Y el mismo pecado hizo que ya no quisiera incluso estar junto a Dios. Esa es una verdad, mis hermanos. En cuanto el hombre peca, se tiene que esconder de Dios.
Se tiene que esconder de Dios. Obviamente, ahí Adán y Eva, aunque Dios habla ahí con ellos, ya no volvieron nunca más a convivir juntos como convivían antes. Y de allí Dios los saca del huerto, conocemos la historia, ¿verdad? Dios los saca del huerto y los saca de ahí para que no coman del árbol de la vida y vivan eternamente en pecado. Ahí Dios mostrando el amor todavía, ¿verdad? En Adán y Eva de esa manera. Ahora, mis hermanos, otra vez, el pecado, la desobediencia a Dios, que es el pecado en sí, es en su totalidad el pecado es la desobediencia a Dios, y eso produce un alejamiento. Ahí tenemos, mis hermanos, ahora el resultado, ¿verdad? No podemos estar cerca de Dios, aunque quisiéramos, ¿verdad? Y que Dios nos acompañe en todo momento, pero si estamos en pecado, mis hermanos, perdóname, pero por mucho que queramos pensar y por mucho que analicemos y por mucho que nos pongamos como angelitos, si estamos viviendo en pecado, si no hacemos algo por cambiar y vivir una vida santa, una vida recta, mis hermanos, por mucho que tratemos e intentemos, no lo podremos lograr. Por eso, tengamos cuidado, ¿sí? Tengamos mucho cuidado, mis hermanos. Dios nos ayude, que Dios verdaderamente nos ayude para poder entender, ¿verdad?, claramente lo que Dios quiere y tiene para nosotros, ¿verdad? Que Dios nos ayude también a acercarnos a Él de todo corazón. Y sí, mis hermanos, hay que pedirle ayuda a Él para que Él haga ese cambio en nuestro corazón. Acerquémonos a Él, pidamos perdón de todo corazón y entonces ahí tendremos la respuesta. Al pie de la página ahí en el domingo dice: ¿de qué manera experimentaste la realidad de que el pecado causa una separación de tu Dios o de Dios, no? En tu experiencia, ¿cuál es la única solución al problema? Muy bien, mis hermanos. Tal vez, y esta es una respuesta general que he puesto aquí, mis hermanos, si dejamos de orar y de estudiar, hacer los resultados del pecado se hace común y muy fácil. Esa es la separación entre nuestro Dios, ¿verdad? ¿Cuál es la solución para todo esto? Mantener una relación estrecha con nuestro Creador por medio del estudio de la palabra de Dios y por medio de la oración y, por supuesto, vivir el amor de Cristo Jesús, ¿verdad? Vivir la compasión de Jesús en nuestras vidas. Qué forma tan interesante, ¿verdad?, para un cristiano vivir. Y hermanos, tenemos todas las respuestas en la palabra de Dios de paso, ¿ok? No es algo que nos estamos inventando, por cierto. El lunes, ¿quién es perdonado? Entonces se encuentra en Isaías 59 del 15 al 21, este día. Dice, lee Romanos 3, 21 al 24. ¿Qué nos dicen estos versículos sobre cómo somos salvos? ¿Qué esperanza deberían darnos en el juicio? Muy bien, la palabra de Dios dice así. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, o sea, hablando de Cristo Jesús, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que crean en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y estamos, ¿no?, destituidos de la gloria de Dios, pues somos pecadores, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Por cuanto todos pecaron y están, porque usted y yo estamos luchando por ya no estar en el pecado, ¿cierto? Porque usted y yo ya hemos hecho un cambio de vida. Entonces, el mundo está en pecado. Nosotros somos salvos en Cristo Jesús, porque hemos pedido perdón por nuestras faltas. Entonces, hemos sido limpios ahora de la maldad del pecado, del virus del pecado. Entonces, podríamos decir de esa forma, ¿están? Ojalá que así sea, ¿verdad? La respuesta para esta pregunta dice, todos estamos condenados a la muerte por el pecado, pero Cristo nos da en su gracia la vida eterna por su sangre derramada en la cruz. Y es la que nos cobija, es la que nos limpia, precisamente para poder estar, en este caso, aprobados, ¿verdad? Para estar cerca de Dios o frente a Dios. Sin pecado no hay ningún problema, podemos estar cerca de Dios. ¿Okay? Ahora, otra pregunta que aparece en el lunes dice, ¿por qué las obras no pueden salvarnos? Ya sea ahora o en el juicio. Ahora dice ver Romanos 3, 20 y el 23. Bueno, 3, 20 que ya lo leímos, ¿no? Bueno, no lo leímos el 23 nada más, ¿no? Pero dice el versículo 20 de Romanos 3. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Ya? Entonces conocemos y sabemos que por la ley conocemos el pecado. La ley nos muestra el pecado, ¿verdad? Entonces el 23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, por cuanto todo ser humano ha pecado. Note, por cuanto todo ser humano ha pecado.
el simple hecho de haber nacido en este mundo, somos pecadores, ¿cierto? Ahí tenemos ese principio, ¿verdad? De que todo mundo ha pecado, no importa qué tan santo nos sentamos. Ningún esfuerzo, dice la respuesta para esta pregunta, ningún esfuerzo propio puede ayudarnos a llegar al cielo. Por gracia somos salvos, por nuestra fe en Cristo Jesús. Alabado sea el nombre de Jehová. A martes, llamado universal. Dice la pregunta que aparece aquí luego, dice, ¿de qué habla Isaías 61 y 2? ¿Qué principio ves que obra allí que se manifiesta en toda la Biblia? ¿Qué esperanza ofrece? Muy bien, dice el versículo 1, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Qué hermoso texto, ¿verdad? Porque, dice el versículo 2, porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Qué hermoso saber que la gloria de Dios es la luz que tiene el pueblo de Dios. Una persona que ha sido perdonada, que ha pedido perdón por sus pecados, tiene la gloria de Dios porque Dios le ha dado, ¿verdad?, ese hermoso regalo. Entonces, hermanos, versículo 1, no, el versículo 1, qué hermoso versículo, qué hermosa promesa encontramos aquí, ¿no? Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. ¿Por qué estar triste, mi hermano y mi hermana? ¿Por qué estar apachurrados? ¿Por qué estar allí en depresión? Levántate, resplandece. La gloria de Jesús, la luz de Cristo Jesús, la luz de Dios está en tu vida. Eres una persona especial, no eres cualquier persona. Somos un pueblo especial, mis hermanos. Entonces, ¿por qué como pueblo especial vamos a estar tristes y apachurrados por los problemas? Y no que no tengamos problemas, y no que no tengamos ninguna razón para estar tristes, mis hermanos. Hay mucha razón, hay muchas razones. De repente mi esposa me dice, cuando hablamos así sobre la depresión y todo lo demás, ¿no? Me dice ella, tú no entiendes claramente lo que es la depresión porque tú nunca has estado deprimido. Y yo le digo, ¿y tú crees, mi amor, que yo no tengo razón para estar deprimido? Y le comienzo a contar, mira, esto y esto y esto. Hay muchas razones para estar deprimido, pero yo elijo no estar deprimido. Yo me refugio en las promesas de nuestro Padre Celestial. Por eso es que, hermanos, tal vez esa es la razón por la cual mi vida es diferente, vamos a ponerle de esta forma, ¿no? Y la razón por la cual estamos dirigiendo este hermoso ministerio para honra y gloria de Dios. Ahora, yo tengo muchos problemas también, mis hermanos, muchos problemas. Gracias a Dios, he sido una persona sana, una persona que no ha tenido problemas de salud. Gloria a Dios por ello. Y que mientras que Dios me la siga dando, seguiremos trabajando para Él, ¿verdad? Ahora, mis hermanos, el problema de repente que yo puedo mirar a alguna persona que se dice ser hijo de Dios y cristiano de todo corazón y apachurrado, triste, cabizbajo y, por si fuera poco, en depresión. Y anda arrastrando allí, ¿verdad? La Biblia, ¿verdad? Arrastrándola ahí porque anda deprimido. Lee este versículo de Isaías 61 y vívelo en tu vida, por favor. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. ¿Por qué estar triste, mi hermano? ¿Por qué apachurrarnos por los problemas? Mira, los problemas nunca se van a acabar de paso. Hay un principio, ¿verdad?, que me gusta mucho mencionar. Mira, ¿para qué te preocupar por los problemas? Y no hay ninguna razón para estar preocupado por los problemas. Yo te digo por qué. Problemas siempre van a haber, ¿ok? Pero, mira, si el problema tiene solución, ¿para qué te preocupas? Tiene solución. Soluciónalo nada más. ¿Son problemas de dinero? Hay solución para eso. Hay problemas de salud, hay solución para eso. Y de hecho, en la mayoría de las ocasiones, y yo diría que casi en el 95%, la respuesta es Jesús. La solución es Jesús. Pero mira, si tu problema tiene solución, ¿para qué te preocupas? Soluciona nada más. Y por el otro lado, si tu problema no tiene solución, ¿para qué te vas a preocupar? Si no tiene solución. Ahora, yo le digo a algunas personas que están preocupadas por un problema. No, pues está bien. ¿Sabe? No, pues usted sígase preocupando por su problema si eso le va a solucionar su problema. ¿Se da cuenta? Pero si no le va a solucionar el problema, ¿para qué se va a preocupar? Si de igual manera no se va a solucionar.
¿Me entiende? Alguien dijo por ahí que hay varios problemas por los cuales no hay solución, ¿no? Y uno dice la muerte. Digo, no. Para la muerte también hay solución, que es Cristo Jesús, ¿verdad? Mis hermanos, la respuesta para esta pregunta que aparece aquí, ¿qué principio ves que obra allí que se manifiesta en toda la Biblia? ¿Qué esperanza ofrece? La respuesta al pecado, mis hermanos, vino a Cristo a darnos la luz. Mientras el mundo se envuelve en tinieblas, los hijos de Dios tenemos luz, la luz que es a Cristo Jesús. Y por supuesto, ¿verdad? La gente va a mirar esa luz en nosotros. Si la gente no ve la luz de Jesús en tu vida, algo anda mal. Y hay que solucionar ese problema, mis hermanos. ¿Tienes vida todavía hasta mirando este video? Todavía tienes vida, todavía tienes la oportunidad de acercarte a Jesús y reivindicarte apropiadamente, mi hermano, mi hermana. Por favor, si estás mirando este video y algo anda mal, si la gente no ve la luz de Jesús en tu vida, si la gente no ve la luz o el amor de Jesús, mejor dicho, en tu vida, algo anda mal. Y eso que algo anda mal se llama pecado. Y con ese pecado en tu vida no puedes entrar al cielo por mucho que tú quieras, por mucho que tú anheles. Lo mismo va para mí también. Si la gente no ve la luz en mí, es el mismo problema, ¿sí? Y también hay un pecado en mí, que con ese pecado yo no puedo entrar al cielo tampoco. Así que estamos en el mismo barco, ¿sí? De esa manera. Bien, vamos adelante. Otra pregunta que va en el martes dice, ¿cómo se compara esta profecía con la promesa del pacto de Dios a Abraham? Génesis 12, 2 y 3. La profecía de que vendría la luz, ¿verdad? De que la gente miraría a Jesús a través de nosotros, ¿no? Dice Génesis 12, 2 y 3. Dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Serás bendición para otras personas, ¿no? Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Por qué? Porque aquella persona que tiene el amor de Jesús y lo comparte con alguien más, y ese lo comparte con alguien más, imagínense nada más. Imagínense que el amor de Jesús se fuera transmitiendo de persona en persona, y que la gente que lo mira y que lo ha probado, lo acepte y lo mantenga. ¿Cómo sería el mundo hoy por hoy? No habría crímenes. Todo sería felicidad, ¿verdad? Sin embargo, pues el pecado, Satanás ha hecho de estragos, ¿verdad?, en esta tierra, desafortunadamente. La respuesta para esta pregunta que aparece aquí, dice, como pueblo de Dios tenemos una bendición que acapara la atención de un mundo en tinieblas. Y ellos anhelan esa luz. Y es nuestro privilegio y responsabilidad mostrarles a Cristo, ¿verdad? Mostrarles a Jesús, la luz del mundo que vive en nuestros corazones. Y esa luz, obviamente, es Cristo Jesús, ¿ok? Entonces, vamos al pie de la página y el martes dice, en este contexto, ¿cómo entiendes el papel de la Iglesia Adventista del Séptimo Día? O más específicamente, tu papel individual en esa iglesia. Bueno, mis hermanos, muy sencillo. Y otra vez, permito que la Biblia responda solita. A Mateo 5:14, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ahí está una foto del pastor Ted Wilson, ¿verdad?, predicando. Mis hermanos, los que están mirando en televisión o en YouTube. Mis hermanos, somos el pueblo de Dios y hemos sido llamados para llevar el evangelio a todo el mundo. Y el mundo va a mirar esa luz. Pero otra vez, mis hermanos, y perdone que lo vuelva a repetir otra vez, creo que es muy importante. Si no tenemos la luz de Jesús en nuestra iglesia adventista, no la podemos compartir. Somos una iglesia adventista, somos una organización, mis hermanos. Y en esa organización que fue levantada en 1863 para llevar el mensaje de salvación a todo el mundo, para llevar el amor divino, el amor de Cristo Jesús, el evangelio eterno, pero también para llevar el mensaje de los tres ángeles, la verdad presente, la verdad del tiempo del fin, los eventos del tiempo del fin. Ese es el propósito de la iglesia adventista, pero con la luz de Cristo Jesús dentro de nosotros. ¿Se ha apagado la luz tal vez de pronto en nuestra iglesia? Espero que no. Recibí el mensaje hoy temprano de una persona. No voy a decir quién es, porque yo sé que me miran bastante por allá. Me dice, la iglesia está muy desanimada. La iglesia está muy triste. Está muy apagada. Se ha apagado la luz, mis hermanos. Se ha apagado la luz de Cristo en muchas iglesias. Eso es triste. Eso es muy triste, mis hermanos. Yo quisiera, ¿verdad?,
que miráramos, mis hermanos, de qué forma nosotros podemos hacer una diferencia dentro de la iglesia, de forma individual. No criticar lo que está pasando, pero de una forma muy personal e individual, ser esa luz que la gente vea. E incluso dentro de tu iglesia tú puedes hacer la diferencia. Sí, dentro de tu iglesia. Si la iglesia se ha apagado, tú sé la luz. Y que esa luz tuya se vaya compartiendo con los demás. Y al último, toda la iglesia esté llena de la energía, llena de esa luz de Cristo Jesús, llena del amor de Cristo Jesús. Por eso, qué hermoso y alabado sea el nombre de Jehová. Mis hermanos, el miércoles, el año de la buena voluntad de Jehová. ¿Quién es el que habla en Isaías 61:1? Dice la palabra de Dios: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, a apertura de la cárcel. Obviamente aquí lo escribió el profeta Isaías. Pero, ¿quién está hablando aquí? Sin duda alguna está hablando Cristo Jesús, el Mesías, ¿verdad? De hecho, aquí está la respuesta. El Mesías, Cristo Jesús, nuestro Señor. Él es el que está hablando allí. Pero de pronto, si usted analiza la Biblia y el contexto, y pareciera como que, no, está hablando de Isaías, está hablando un rey, pareciera, ¿no? De pronto, en algunos contextos de Isaías que hemos mirado ya anteriormente, ¿no? A eso me refiero. Hermanos, recuerde que en toda la Biblia hay palabras de Cristo Jesús. De hecho, en Apocalipsis, varias ocasiones, en varias veces, Jesús habla, ¿verdad? Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Y hay otros puntos donde él ha hablado. Y de hecho, las Biblias que tienen palabras en rojo de Cristo Jesús, en Apocalipsis se encuentran las palabras en rojo porque son palabras de Cristo Jesús. Entonces, yo diría, en una Biblia que tenga las palabras en rojo, palabras de Cristo Jesús, eso también debe estar en rojo. No lo vamos a encontrar así, ¿verdad? Porque todo es el Nuevo Testamento nada más el que tiene en rojo, pero aquí debería ser en rojo precisamente, ¿sí? Dice allí al pie de la página, no está en rojo la pregunta, pero sí está al pie de la página esta pregunta, bastante extensa, por cierto, ¿no? Dice, ¿cuándo se cumplió la profecía de Isaías precisamente esa parte que acabamos de leer, ¿no? El Espíritu de Jehová está sobre mí, todo lo demás. Dice Lucas 4, 16 al 21. Aquí puse el 16 y el 21 nada más, el principio y el final de esa cita bíblica, por lo siguiente. Dice, vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo, o día sábado, entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Ahora, ¿qué fue lo que leyó? Precisamente leyó esta cita bíblica de Isaías 61. Dice, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. De modo que es Cristo Jesús el que está hablando allí, ¿verdad? Qué hermoso saber eso. Entonces, las respuestas de aquí, vamos a seguir leyendo aquí la pregunta. ¿El ministerio de Jesús en qué medidas cumplió esto? Además, hazte esta pregunta, y se refiere a lo que hablaba Isaías, ¿no? Obviamente no somos Jesús, pero debemos representarlo ante el mundo. ¿Cuáles son las cosas que hace el Mesías? Según se expresan en Isaías 61 del 1 al 3, que nosotros con nuestras capacidades limitadas deberíamos estar haciendo también. ¿Y cuáles son algunas de las formas prácticas en que podemos hacer estas cosas? Bueno, claro, Jesús vino a dar libertad al mundo del pecado, ¿verdad? A librar a las personas del pecado, a salvarlas del pecado. Usted y yo no los podemos salvar del pecado, digamos directamente como Jesús, pero sí podemos llevarlos a quien sí los puede salvar del pecado, que es Cristo Jesús. Entonces, hoy usted y yo debemos predicar, hacer lo mismo que Jesús hizo, a nuestra limitación, ¿verdad? Como seres humanos. Sin embargo, todavía a pesar de eso, mis hermanos, podemos llevar la salvación de Cristo Jesús a todo el mundo, de la misma forma como Jesús lo hizo, ¿sí? Entonces, las respuestas que hemos puesto aquí, número 1, se cumplió en el año 27, esta lectura, cuando Jesús comenzó su ministerio, ¿recuerda? Entonces él va a Capernaum, comienza a leer y ahí se cumple. Y ahí comienza su ministerio precisamente, ¿no? Segunda respuesta, lo que nosotros debemos hacer, ¿no? Dice, predicar las buenas nuevas y atender a los afligidos. Lo que Jesús hizo, como usted y yo, como iglesia, como pueblo de Dios, deberíamos estar haciendo o deberíamos hacer, ¿verdad? Y ojalá que Dios nos ayude, mis hermanos, a cumplir esta parte. Yo le digo una cosita, como iglesia deberíamos estar más activos, por cierto,
en atender a las personas. Queremos predicar y que se metan y que se bauticen, predicar y que se bauticen. Y luego seguir predicando para traer más personas, porque queremos que la iglesia sea la iglesia más grande del mundo. Queremos tener números en la iglesia, queremos que haya muchas personas en la iglesia. Y de repente pensando solamente en las ofrendas o los diezmos que la gente va a traer, que a veces ni siquiera lo traen, por cierto, pero se nos ha metido en la mente predicar y que la gente se meta a la iglesia. Y me refiero, mis hermanos, porque la palabra de Dios nos dice que debemos de atender a los afligidos, atender las necesidades de las personas. No, eso no. Vamos a predicar, nada más predicar. ¿Y por qué? Porque somos egoístas nada más por eso. Y de repente lo que nos interesa, de pronto, nos puede interesar más el dinero. Queremos que la gente entre a la iglesia porque estamos mal financieramente, entonces necesitamos traer personas, ¿verdad?, a la iglesia para que den diezmos y así pueda salir un poquito que nos ayuden financieramente, ¿verdad?, para salir del hoyo en que estamos. Esa no es la respuesta, mis hermanos, para la salvación. Esa es la respuesta para la vida eterna. ¿Quién dijo eso? De repente, vean nada más, puede ser una forma de pensar. Yo no digo que sean todas las iglesias tampoco, ¿ok? No, ni tampoco todos los pastores piensan así. Pero de repente pensamos, ¿verdad? Entre más gente bauticemos, mejor vamos a estar. ¿Quién dijo eso? Yo prefiero 10 personas fieles hijos de Dios en una iglesia, fieles hijos de Dios, con todo el sentido de la palabra, con sus diezmos ofrecidos y con todo lo demás, pero que sean fieles de todo corazón, como dice la palabra de Dios y lo que hemos leído hoy, a tener 1000 personas y cada quien por su lado. Y que a nadie le importe nada. Porque con 10 personas, o 12 como hizo Cristo Jesús, se puede mover el mundo entero, mis hermanos. Con 10 personas fieles, hijos de Dios. Eso es mejor. 10 personas bien, cabalmente fieles. A tener 1000, haciendo ahí solamente, como dice en Puerto Rico, ¿no? Así dice mi esposa que dice en Puerto Rico, un revolú, ¿verdad? Haciendo escándalo nada más ahí de pronto. Mis hermanos, perdónenme si de repente soy un poquito fuerte, pero es que, ya usted sabe lo demás, ¿verdad? Jueves, el día de venganza del Dios nuestro. Y aquí viene la parte por lo cual le estoy diciendo lo que le estoy diciendo. En medio de todas las buenas noticias, dice la pregunta que aparece allí, ¿por qué el Mesías, según se muestra en Isaías 61, proclama la venganza de Dios? Bueno, ahí está 61.2, dice, a proclamar, él ha venido a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, que es la salvación de Jehová, la voluntad de Dios es salvarnos, y el día de venganza de Dios nuestro, a consolar a los enlutados. Mis hermanos, entre la voluntad de Jehová de salvarnos, está también la otra parte que es la venganza de Jehová, que no es su voluntad, pero la tendrá que hacer tarde que temprano. Esa voluntad o eso que viene de la venganza de Jehová, mis hermanos, es una forma de mirar de cómo Dios va a destruir al impío. Ese impío que ha perseguido al pueblo de Dios. Entonces, Dios dice, mía es la venganza. ¿Sabe? Conozco una persona que por más que le hagan daño, se mantiene a gusto y tranquilo. No, bueno, tal vez no a gusto, ¿verdad? Pero por lo menos tranquilo. Por más que le hagan, tranquilo. Tranquilo. Y le piden ayuda otra vez y vuelve a ayudar otra vez. Pero tranquilo. ¿Sabe? Cuando alguien nos hace daño, lo primero que queremos hacer es sacar la venganza, vengarnos, ¿verdad? De repente hasta entre los mismos esposos. El esposo dijo algo que no le gustó a la esposa y el esposo rápido se le echa encima, ¿verdad? O viceversa. La esposa le dijo algo al esposo que no le gustó y el esposo rápido se le echa encima, ¿no? Hermanos, la venganza es de Jehová. Mía es la venganza, dice Jehová. Mía es la venganza. Y de hecho lo vamos a mirar ahorita a continuación. Pero, mis hermanos, en el mundo cristiano, los impíos persiguen a los hijos de Dios, ¿cierto? Y los impíos viven una vida en pecado, alejados de Dios, llenos de fango, si le quiere llamar, llenos del pecado, llenos del pecado. Entonces, una persona que no se ha acercado a Dios y que no quiere nada con Dios, en su momento, la venganza de Jehová lo destruirá, porque no quiso acercarse a Dios. Y no quiso lo que destruir por quererlo destruir. Sino que ahí vamos a mirar el amor de Dios, lo vamos a mirar a continuación. Pero, mis hermanos, en sí, esos impíos que han perseguido al pueblo de Dios, que han
que te han atacado a ti. Por eso, en el mundo cristiano, mis hermanos, como fieles hijos de Dios, si alguien te hace daño, si alguien te dice algo que no te gustó, tranquilo, tranquilo, no te vayas en contra de esa persona, porque esa persona encontrará la venganza en Jehová. Por eso si no te gustó lo que de repente digo, de repente, mis hermanos, yo sé que de repente soy un poquito fuerte en algunas palabras, y yo espero no ofender a nadie, porque mi objetivo, mis hermanos, es que veamos de pronto la situación en que estamos viviendo, las circunstancias que nos están rodeando, mis hermanos, y de repente el pecado en que vivimos como iglesia. Y es bueno de repente mirar y analizar en el mundo en que estamos viviendo, ¿verdad? Cómo estamos equivocados para remediarlo. Porque si seguimos suavizando nada más, ¿qué va a pasar? Nada. Vamos a seguir hasta que Cristo venga, pensando que estamos bien. Entonces, mis hermanos, la venganza es de Jehová. Y si yo estoy mal, y si he ofendido a alguien, mis hermanos, perdónenme, por favor. Y, por supuesto, ¿verdad? Yo espero encontrar en Jehová el perdón también, para no recibir el castigo final, que es la muerte eterna, ¿sí? La respuesta para esta pregunta: el impío se ha unido a Satanás en contra de Dios y persigue al verdadero pueblo de Dios. Y en el día grande, espantoso de Jehová, llegará la destrucción, que es la venganza de Jehová. Y esa destrucción, mis hermanos, es el fuego eterno. Es la gloria de Dios, que va a destruir a los impíos. ¿Y por qué los va a destruir? Dios solamente tiene que acercarse a ellos nada más. El pecado es destruido automáticamente. Una obra extraña le llama la Biblia también, ¿verdad? Otra pregunta que aparece ahí en el jueves, dice: ¿cómo concilias la noción de un Dios de amor con un Dios que también promete venganza? ¿Son incompatibles estas ideas? ¿O entiendes la venganza como una manifestación de ese amor? Si es así, ¿cómo es eso? Bueno, hermanos, el impío se ha retirado de Jehová, y el enemigo de Dios busca la destrucción y sufrimiento para ellos, ¿verdad? Y los incita a perseguir al pueblo de Dios, ¿no? En su tierno amor, Dios promete destruir completamente a los pecadores, para que no sufran y estén en pecado por la eternidad. De modo que, incluso en la destrucción, mis hermanos, en esa venganza de Jehová, vemos el amor de Dios. Imagínense que una persona esté sufriendo y llorando y con dolor toda la vida. O sea, mejor dicho, toda la eternidad. Hay algunos que ya tienen dolor toda la vida, no, por cierto. Pero que estén así toda la eternidad. Bueno, si la persona fue un impío, va a morir, va a ser destruido completamente. Ahí vemos el amor de Dios. Entonces, la idea popular que se ha hecho es que el infierno, la gente va a estar sufriendo y llorando y sufriendo por toda la eternidad. ¿Verdad? Toda la eternidad. Algunas personas podríamos decir: ya estamos viviendo allí en el infierno, que estoy sufre. Dolor tras dolor, problema tras problema. Ya esto es el infierno, pues. Algunos ya hemos vivido esa parte, ¿verdad? De pronto. Bueno, mis hermanos, otra vez, en el amor de Jehová, hasta para esas personas que han sufrido aquí en la tierra y que no se han encontrado con Jehová y que han estado sufriendo con dolor, han estado sufriendo, enfermedad tras enfermedad, hasta para ellos, en el día final, en el día del juicio, en el día de la destrucción, ahí van a encontrar el amor de Jehová, porque ya no van a tener que sufrir más. Qué hermoso de cierta forma, ¿no? Que a pesar de que somos impíos, a pesar de que somos pecadores, a pesar de eso, nos encontraremos con el amor de Jehová en nuestra destrucción, si no somos fieles hijos de Dios. Por un lado, qué bien que Dios ama de esa manera. Pero recuerda, o eres destruido completamente y para siempre por toda la eternidad, o vives eternamente con tu Padre Celestial. La elección es tuya ahora todavía que estás mirando este video, por cierto, ¿sí? Es que busca la forma de estar a cuentas con Dios, ¿sí? Vamos allí a la otra pregunta del jueves. ¿Cuál de los siguientes incidentes te haría más propenso a querer ver venganza contra alguien que hace el mal? ¿Una persona que lastima a alguien que tú no amas? ¿O una persona que lastima a alguien que tú amas? ¿Cómo nos ayuda esto a comprender mejor el vínculo entre el amor de Dios por nosotros y las advertencias de venganza? Bueno, Dios ama a su pueblo, Dios ama a aquella persona, ¿verdad?, que le ha buscado de todo corazón y que le es fiel. Entonces, si alguien viene en contra de esa persona que es fiel hijo de Dios, ¿sabe?
se la va a tener que ver con Dios tarde que temprano. Por eso es que si alguien te hace daño, si alguien comete algo en contra tuya que no te gustó, te ofendió, quédate tranquilo. Perdónale. Perdónale tú, porque eso te hace llegar al cielo. Perdónale. Y deja todo en las manos de Jehová. Ojalá que esa persona llegara a arrepentirse también, ¿verdad? Que pudiera arrepentirse y que allá en el cielo puedan ver y al último reconciliarse también allá en el cielo, ¿no? Pero si la persona no se retracta y la persona no se acerca a Jehová, bueno, la venganza de Jehová vendrá sobre esa persona. Pero recuerda, deja que Jehová tome el control de todo eso, ¿sí? Dice Romanos 12:19, amados, nunca tomen venganza ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios, o sea, a la venganza de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Cuál es el principio bíblico? Dice, no, nunca tomen venganza ustedes mismos. Déjenlo en las manos de Dios. Principio bíblico, ¿ok? Alguien te ha hecho daño de repente que con ganas de estrangular a la persona, ¿no? Tranquilo. Porque esa persona obró porque está siendo un instrumento de Satanás que quiere hacerte daño a ti. Y muchas veces las personas ni cuenta se dan, ¿sabe? Porque cometen algo en contra de nosotros y a los cuantos días o cuantos meses se olvidan lo que hicieron. ¿Por qué? No eran ellos, era Satanás. Claro, se dieron cuenta de lo que estaban haciendo, obviamente, ¿no? Pero a donde voy es que fue un impulso del enemigo para hacerte daño a ti, que eres un verdadero hijo de Dios. Velo de esa manera, por favor, ¿sí? La respuesta que hemos puesto aquí en forma escrita, cualquiera que ha lastimado a uno de sus hijos, o sea, hablando de Dios, a Cristo ha lastimado, mis hermanos. Dios tomará venganza por todo lo que ellos hicieron en contra de su verdadero pueblo, ¿verdad? De su pueblo fiel y verdadero. Ahora, mis hermanos, recuerde que Jesús dice, por cuanto lo hiciste a uno de estos pequeñitos, a mí lo hiciste. Lo mismo es algo bueno como algo malo, ¿ok? Qué hermoso ver eso, ¿verdad? Una pregunta que pasa en el viernes nada más, mis hermanos, y es todo lo que hay para el viernes. Dice, un pastor adventista del séptimo día declaró reflexivamente que el problema número uno en su ministerio es la exclusividad de los miembros de la iglesia, que no quieren que otros se unan a ellos. Ahora viene una pregunta que dice, ¿cómo pueden los cristianos llevar el amor, la esperanza y las buenas nuevas del reino a Cristo a todo el mundo para que otros puedan tener la oportunidad de ser salvos antes que llegue el fin? Según Mateo 24:14. Cuando ni siquiera quiere aceptar a gente que hace todo lo posible para asistir a su iglesia. O sea, gente que quiere entrar al amor de Jesús, gente que quiere estar en la iglesia y no lo vamos a permitir. Recuerden que ese fue el problema del pueblo judío. Creían que la solución era solamente de ellos, ¿verdad? Algunas personas han dicho que la iglesia adventista piensa que nosotros somos los únicos que vamos a ser salvos. Nosotros nunca hemos enseñado eso desde que se fundó la iglesia adventista. Nunca se ha enseñado que la iglesia adventista es la única regla de fe y la única que va a llegar al cielo. Jamás. Porque nosotros sabemos que en otras iglesias, en otras denominaciones, hay personas, incluso religiones, si le queremos llamar así, hay personas que se salvarán cuando escuchen la voz de Dios y se acercarán al pueblo de Dios. Sí creemos que dentro de la iglesia adventista está el remanente. Eso sí creemos. Pero no creemos que la iglesia adventista va a ser la única que va a llegar al cielo. Jamás. Ese no es ningún punto de doctrina, ningún punto de enseñanza de la iglesia adventista, por cierto. Sí. Pero sí, vuelvo a repetir. Sabemos y creemos que dentro de la iglesia está el remanente. Fue el remanente que Jesús levantó para el tiempo del fin. ¿Ok? Entonces, dice la respuesta para esta pregunta. Una iglesia así, una iglesia que no acepta nuevos miembros, ¿no? No vive la compasión de Cristo y no le interesa que las personas se salven. Viven sin propósito como iglesia. Es verdad. Entonces, mis hermanos, para cerrar con broche de oro, amémonos sin medida al que busca de todo corazón a Cristo y ayudémosle a encontrarse con Él, ¿sí? Amemos sin medida a esa persona y ayudémosle a traerle a Cristo Jesús. Hermanos, ese es el propósito de fe y esperanza y es lo que estamos tratando de lograr. Porque Cristo viene pronto en las nubes de los cielos. Cristo viene pronto, mi hermano y mi hermana. Yo quiero que tu familia y tus hijos, tus parientes, tus amigos, todos tus conocidos se encuentren con Cristo Jesús. Y es lo que está haciendo Fe y Esperanza, buscando la forma de hacerte acercar un poquito más a Cristo Jesús de esa forma, ¿sí? Por eso, seguimos preparando a las familias que formarán parte del pueblo que verá a Dios. Y claro, tu familia debe de estar allí. Tu amigo y servidor Joel Medina se despide de ti en esta ocasión.
Recuerda, la próxima semana regresaremos una vez más, si Dios nos lo permite. Aquí estaremos para traer la lección de Escuela Sabática. Hasta la próxima semana. Chao, chao. Fe y esperanza, preparando